Mi nombre es Camila Herrera, y tenía 28 años cuando descubrí que a veces la mayor traición no viene de extraños, sino de aquellos que llevan tu misma sangre. Nunca imaginé que la muerte de mi abuela Elena, la mujer que más me amó en este mundo, sería el detonante de una guerra familiar que pondría en duda todo lo que creía saber sobre la lealtad, la verdad y el amor. No me enteré por una llamada, ni por un mensaje formal. Supe que me habían excluido de la lectura del testamento por error. Un mensaje equivocado de mi prima Lucía, enviado al grupo familiar que por accidente me incluía. Mañana en la oficina del licenciado Ríos. Mamá dice que Camila no debe saber. Ese texto me congeló la sangre. Durante horas, estuve sentada en la cocina de mi pequeño apartamento, viendo la pantalla del celular sin parpadear. ¿Cómo podían hacerme esto? Después de todo lo que hice por la abuela, después de todos los años acompañándola, cuidándola, amándola, sentí un nudo en el pecho que no me dejaba respirar, pero supe que no podía quedarme en casa, no por mí, sino por ella, porque algo en mis entrañas me decía que Elena hubiera querido que yo estuviera allí. Así que al día siguiente, me vestí con el vestido azul marino que ella siempre decía que resaltaba mis ojos. Recogí el cabello y conduje hasta el centro legal de la ciudad, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de enfrentar una tormenta. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez traicionado por tu propia familia? ¿Has tenido que enfrentar a todos por defender tu verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesita saber que no está solo. Y si quieres escuchar más relatos reales de coraje y justicia, suscríbete al canal. A veces, los lazos más fuertes no son de sangre sino de verdad. Cuando llegué a la oficina del licenciado Fernando Ríos, vi de inmediato los rostros tensos de mis tíos Ricardo y Beatriz, mis primos Lucía y Tomás, y algunos parientes lejanos que apenas recordaba. Ahí bien, verme. Sus expresiones oscilaron entre sorpresa, incomodidad y rabia. ¿Qué haces aquí, Camila?, preguntó mi tía Beatriz, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Esto es solo para familia. Soy familia, respondí con la voz firme aunque me temblaran las manos. No deberías estar aquí, murmuró Lucía, evitando mi mirada. Pero antes de que la tensión creciera aún más, el licenciado apareció y preguntó: ¿Todos están aquí por la lectura del testamento de Elena Herrera? Cuando mi tía intentó intervenir, él la interrumpió. Camila está incluida. Por favor, pasen. Nos condujo a una sala de conferencias elegante, con una mesa de madera oscura y sillas de cuero que crujían con cada movimiento. Me senté cerca de la puerta, intentando mantener la compostura. El murmullo entre los demás era apenas disimulado. Seguro se enteró por Lucía. Esto es una falta de respeto. Después de lo del lago, el licenciado Ríos pidió silencio, y con una mirada que cortaba el aire, anunció que Elena había sido extremadamente clara en sus deseos, y que todo sería leído al pie de la letra. Beatriz, visiblemente irritada, intentó minimizar la situación. Ya hemos repartido algunas cosas. Camila no fue invitada por una razón. Entonces, el silencio se hizo absoluto. Me temo que ha habido un gran malentendido, dijo el licenciado, abriendo una carpeta de cuero, porque el nombre que figura en el testamento es solo uno, y es el de Camila Herrera. El mundo se detuvo. Sentí como si el tiempo se hubiera suspendido, y todos los sonidos desaparecieran. Ricardo se puso rojo como un tomate. Lucía dejó caer su vaso de agua, que se estrelló contra el suelo. Eso no puede ser, murmuró Tomás, completamente pálido. El licenciado Ríos mantuvo su tono profesional. La señora Elena dejó todo a su nieta Camila: propiedades, cuentas, bienes personales y recuerdos familiares. Y dejó una carta explicando por qué. Durante varios segundos, nadie dijo nada. Finalmente, mi tío Ricardo se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú la manipulaste. La confundiste en sus últimos días. Pero el licenciado Ríos lo detuvo en seco. Elena fue evaluada por 3 especialistas antes de firmar el testamento. Su capacidad mental fue confirmada sin lugar a dudas. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Mi tía Beatriz comenzó a llorar, con el rímel corriéndole por las mejillas. Después de todo lo que hicimos por ella,
Yo solo los observaba, recordando las tardes de domingo junto a la abuela, las risas en la cocina, las historias que nadie más quería escuchar. Mi abuela no había hecho esto por venganza, había hecho justicia. Me había visto cuando nadie más quiso mirar, y había confiado en mí para proteger su memoria, su casa y su dignidad. El licenciado me entregó una carta sellada. La abrí con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la caligrafía delicada de Elena. Mi querida Camila, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy, pero aún estoy contigo. Tú fuiste la única que me amó sin condiciones, sin agendas, sin intereses. Este testamento no es un castigo para los demás, es un reconocimiento para ti. En ese instante, entendí que la historia apenas comenzaba. Lo que venía no sería fácil. Acusaciones, mentiras, demandas, amenazas. Pero también supe algo con absoluta claridad. No estaba sola. Elena estaba conmigo. Y con esa certeza, levanté la mirada y respiré hondo. Podían intentar arrebatarme todo, pero lo que la abuela me dejó no cabía en un documento legal. Su amor, su historia y su fuerza. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron como caminar por un campo minado. Mi celular no dejaba de sonar. Llamadas perdidas de mi tía Beatriz, mensajes agresivos de mi primo Tomás, incluso números desconocidos que solo dejaban silencios largos y pesados en el buzón de voz. En las redes sociales, Lucía publicó un mensaje velado. Increíble cómo algunas personas pueden fingir cariño solo para quedarse con lo que no les corresponde. El tiempo revela los rostros verdaderos. Las reacciones no tardaron. Me convertí en blanco de susurros, juicios e insinuaciones. La familia que me había visto crecer ahora me retrataba como una oportunista sin escrúpulos. Yo sabía que esto podía pasar. Mi abuela también lo sabía. Por eso me había preparado. Un día después del caos, volví a la que ahora era mi casa, la casa de Elena, y recorrí cada rincón como si lo hiciera por primera vez. Sentí su ausencia como un eco que llenaba el aire. Todo estaba intacto, pero algo no encajaba. Había huecos en las paredes donde antes colgaban cuadros, repisas vacías, y en su dormitorio, su joyero estaba casi vacío. Revisé con cuidado y confirmé mis sospechas. Habían entrado antes de la lectura del testamento. Se habían llevado lo que pensaban que les pertenecía. En un rincón del armario, encontré una caja fuerte que nunca antes había notado. Probé varias combinaciones sin éxito, hasta que marqué la fecha de nacimiento de la abuela. El clic seco del mecanismo me estremeció. Dentro había una libreta de cuero, varios pendrives y una nota breve. Para Camila, úsalo si es necesario. Me senté en su vieja butaca, la misma desde donde solía tejer, y abrí la libreta. Lo que encontré fue tan meticuloso como conmovedor. Registros detallados de visitas, comportamientos, objetos prestados y jamás devueltos. Cada página era un testimonio silencioso de los años de observación paciente de Elena. En los pendrives había fotos, capturas de Washington, mensajes, copias de correos electrónicos y, lo más impactante, grabaciones de audio. En una de ellas, fechada 6 meses antes de su muerte, se escuchaba la voz de mi tío Ricardo discutiendo con ella sobre vender la casa del lago. «Es irracional quedarte con una propiedad que apenas usas», le decía. Y ella respondía con firmeza: «No necesito usarla para amarla. Es mi historia, no un activo que puedas liquidar». La abuela no solo había previsto esta guerra, la había documentado. Me estaba entregando un arsenal de verdades. También encontré una carta escrita de su puño y letra dirigida al licenciado Ríos, detallando las intenciones detrás de cada decisión del testamento. Incluso mencionaba el uso indebido de sus cuentas por parte de mi tía Beatriz y préstamos impagos otorgados a Ricardo. Mi corazón latía con fuerza. Ella había hecho todo con una lucidez implacable. Sabía lo que vendría, sabía quiénes eran, y aún así, les dio la oportunidad de demostrar quiénes eran en vida. Lamentablemente todos fallaron, todos menos yo. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que defender la memoria de alguien que amaste? ¿Te han llamado loca, interesada, exagerada solo por buscar justicia? Cuéntame en los comentarios. Esta historia no es solo mía,
es también de todos los que han sido silenciados, ridiculizados o traicionados por quienes deberían cuidarlos. Suscríbete si quieres más relatos reales que te recuerdan que, incluso en medio de la oscuridad, la verdad siempre encuentra su voz. El acoso no tardó en volverse legal. Una semana después de la lectura, recibí una notificación. El tío Ricardo había presentado una demanda para impugnar el testamento, alegando influencia indebida y incapacidad mental. Beatriz comenzó a llamar a mis compañeros del hospital donde trabajo, insinuando que yo había descuidado pacientes por estar obsesionada con manipular a mi abuela. Una colega me lo dijo llorando. Camila, recibimos 3 llamadas hoy. Esto se está saliendo de control. Mi reputación profesional, construida durante años de cuidado humano y vocación, comenzaba a ser erosionada por la misma familia que decía estar dolida por el desplante de Elena. Mi cuerpo empezó a resentir el desgaste. Dejé de dormir. Tenía jaquecas constantes. Cometí errores mínimos en el hospital que nunca antes había cometido. Mi supervisora me llamó a su oficina y me miró con ojos sinceros. Camila, te admiro demasiado para ver cómo te destruyes por esto. Tómate unos días. Pon en orden lo que tengas que poner. Con el alma hecha trizas, acepté. En casa, me encerré y volví a ver las grabaciones. En una de ellas, Elena hablaba directamente a cámara. Hoy es 15 de septiembre. Soy Elena Herrera. Hago esta grabación por voluntad propia, en pleno uso de mis facultades, para explicar mis decisiones testamentarias. Su mirada era clara, su voz firme, su voluntad indiscutible. No estaba loca, no había sido manipulada. Estaba defendiendo su legado desde el más allá. Armé un expediente con evidencia y volví a contactar al licenciado Ríos. Quiero luchar, le dije. Él me recomendó a la abogada Cecilia Navarro, una mujer imponente que no titubeó al revisar el material. Tu abuela no dejó un testamento, dejó una muralla legal. Con ella a mi lado comenzamos a responder cartas formales, peticiones al juzgado para exigir la devolución de objetos sustraídos, solicitudes de sanción por calumnias. Yo ya no era la nieta amable, era la heredera, y estaba lista para defender mi lugar. La respuesta de la familia fue predecible. Amenazas, burlas, acusaciones, pero también silencio, porque sabían que esta vez no hablaba sola. Cecilia, implacable, hizo que cada palabra de mi abuela tuviera el peso de una sentencia. La señora Elena dejó todo previsto. Lo que ustedes llaman sorpresa, ella lo llamó justicia. Una frase que quedó grabada en mí. Cada noche, antes de dormir, acariciaba la carta de Elena como si fuera un escudo. No te dejé sola para que fueras invisible, Camila, decía en una línea. Te dejé sola para que fueras invencible. Mientras el proceso legal avanzaba, la casa se fue transformando. Aún vacía en muchas zonas por los objetos que habían saqueado antes de la lectura del testamento, ahora se llenaba con algo mucho más poderoso. Verdad. Cada rincón traía una memoria de Elena. Su perfume aún flotaba en las cortinas. Sus libros seguían alineados con precisión en la estantería del salón. Y en el jardín, los girasoles que plantamos juntas ese último verano comenzaban a florecer. Yo regaba cada uno con cuidado como si al hacerlo pudiera hablarle. Estoy aquí, abuela. Estoy cumpliendo. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Rosa, la auxiliar de salud que había cuidado de Elena en sus últimos meses. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Camila, tu abuela me dejó una cajita y me pidió que te la entregara solo si todo se complicaba. Creo que ahora es el momento. Nos encontramos en una cafetería discreta del barrio y me entregó una caja pequeña de madera. Me dijo que ahí estaba todo lo que la familia no entendería, pero tú sí. Dentro había más pendrives, una grabadora digital y un sobre sellado con mi nombre. Al llegar a casa, cerré la puerta, bajé las persianas y encendí el primer archivo. En la pantalla apareció Elena, sentada en su sillón favorito, con un chal azul sobre los hombros. Si estás viendo esto, Camila, es porque ya están tratando de deshacer lo que construí, pero tú tienes las herramientas. Tienes mi historia, mis razones, mi verdad, y sobre todo tienes el corazón para sostenerlo. Rompí en llanto, no porque me sintiera débil,
sino porque entendí que mi abuela había planeado cada paso como una coreografía de resistencia. No solo me había dejado una herencia material, me había legado su lucha. Los videos eran precisos: fechas, nombres, comentarios, actitudes. Había registros de cómo mi primo Tomás la ignoraba durante las visitas, de cómo Lucía desaparecía durante reuniones familiares, solo para revisar habitaciones a solas. Incluso había una grabación de Beatriz llevándose por accidente una pulsera de diamantes que luego usó en un evento de caridad. La abuela no había sido una anciana senil, había sido una estratega silenciosa. Cada archivo era una pieza del rompecabezas, y juntas, todas ellas construían un retrato irrefutable de abuso emocional, codicia y olvido. Armada con ese material, Cecilia y yo preparamos una presentación formal ante el juzgado. También enviamos notificaciones legales a cada miembro de la familia, exigiendo la devolución de todos los bienes sustraídos. En menos de una semana, comenzaron a aparecer cajas en la puerta de la casa, el reloj de péndulo del pasillo, la colección de cucharitas de Elena, su manta tejida por su madre, y hasta su viejo libro de recetas, donde anotaba en lápiz sus cambios personales. Ninguno dejó notas, ninguno llamó, pero las devoluciones hablaban por sí solas. Sabían que no tenían cómo defenderse. La joya más valiosa que regresó fue un collar de perlas antiguas. Lo trajo un mensajero, con instrucciones de dejarlo en mano. ¿Eres Camila Herrera?, preguntó. Asentí. Entonces esto es tuyo. Lo reconocí al instante. Era el collar que Elena usó el día de su boda. Había querido dármelo antes de morir, pero Beatriz lo había tomado en una de sus visitas de cortesía. Al tenerlo en mis manos, supe que el alma de la casa estaba volviendo a su sitio, y con cada objeto, cada memoria rescatada, yo misma me iba reconstruyendo. Ricardo no se quedó de brazos cruzados. A través de su abogado exigió una reunión con Cecilia. «Quieren negociar», me dijo ella, «pero no buscan paz, buscan silencio». Aún así accedimos a vernos. Nos reunimos en la oficina de la abogada. Ricardo llegó con traje gris, mirada tensa y una sonrisa forzada. Beatriz no vino. Tomás y Lucía sí, pero se quedaron callados casi toda la reunión. «Todo esto ha sido un malentendido», comenzó Ricardo. «La familia está dolida. Queremos resolver esto de manera civilizada». Yo respiré hondo. ¿Civilizada como cuando me excluyeron de la lectura del testamento? ¿O cuando difamaron mi nombre en mi trabajo? Cecilia tomó la palabra. Elena Herrera documentó todo: videos, registros, inventarios. Cualquier intento de impugnación será desestimado, y cualquier insistencia podría derivar en denuncias por apropiación indebida de bienes, uso fraudulento de cuentas bancarias y calumnias. Pero si vienen con disculpas reales, y no con excusas, Camila está dispuesta a escuchar. La sala quedó en silencio. Ricardo apretó los dientes. «No nos interesa continuar con la demanda». «Entonces», dije yo, «devuelvan lo que falta, y quizá podamos hablar de otra manera». Al salir de la reunión, Cecilia me miró de lado. «Eres más fuerte de lo que crees». Yo asentí, pero en el fondo sentía un vacío extraño. Había ganado el respeto legal, el reconocimiento. Había recuperado lo perdido, pero la herida de la traición aún ardía. Me pregunté si algún día podría volver a confiar en esos rostros familiares, si alguna vez serían familia de nuevo, o si solo serían nombres que compartían una historia rota. La respuesta llegó días después, en forma de carta. Lucía me escribía a mano. «Sé que no merezco tu perdón, pero estoy intentando entender. Mamá nos enseñó a valorar lo material. Tú nos mostraste otra cosa. Si alguna vez quieres tomar un café, yo también extraño las galletas de la abuela». Lloré al leerla, no por tristeza, sino por una chispa de esperanza. Tal vez algunas ruinas podían reconstruirse, tal vez no todo estaba perdido. Las semanas siguientes trajeron una calma extraña, como si la tormenta se hubiera retirado dejando charcos que aún reflejaban el daño. Volvía poco a poco a mi trabajo en el centro de cuidados paliativos. Aunque seguía lidiando con el cansancio emocional, los pacientes eran mi ancla. Allí, entre camas de hospital y silencios compartidos, recordaba por qué había elegido esa vida. Una mañana,
Una paciente de 83 años con la mirada apagada por el dolor, me tomó la mano y dijo, no sé por qué, pero contigo siento que me ven. Me estremecí, porque eso era exactamente lo que Elena me había enseñado a hacer. La casa, mientras tanto, comenzaba a recuperar su espíritu. Mandé restaurar algunos de los objetos devueltos, recuperé muebles que estaban en manos de subastas y organicé un pequeño memorial privado en el jardín. Invité solo a quienes habían amado sinceramente a Elena, su enfermera Rosa, el licenciado Ríos, 2 vecinas que la visitaban sin agenda. También invité a Lucía. Ella vino, vestida con discreción, y trajo consigo un objeto que no esperaba, el viejo delantal de cocina de la abuela, manchado de harina y con los bolsillos desgastados. Lo tomé sin pensar. Me gustaría que volviera a donde pertenece. Aquel gesto, sencillo pero poderoso, abrió una grieta en el muro que nos separaba. Hablamos durante horas, no solo de la abuela, sino también de nosotras, de cómo la envidia, las expectativas familiares y el silencio habían deformado nuestras miradas. Siempre pensé que tú te creías mejor que nosotros, confesó Lucía. Y yo pensaba que ustedes solo me toleraban por obligación, respondí. Nos reímos, pero era una risa con nostalgia. Era un intento de recuperar algo perdido. Quizá no seríamos hermanas del alma, pero habíamos dejado de ser enemigas. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos de la casa, encontré una carpeta con el título Futuro. Dentro había ideas, esquemas, recortes de periódico y una lista manuscrita por Elena. En el encabezado decía, lo que Camila haría si pudiera. Me quedé helada. En esa lista estaban varios de mis sueños. Abrir una fundación para cuidados paliativos en comunidades vulnerables, financiar becas para enfermeros, rescatar casas históricas del abandono. No podía creerlo. Ella no solo me había escuchado, me había proyectado. Esa noche, bajo el farol del porche, leí la última carta que Elena me había dejado. No heredas una casa, Camila. Heredas una misión. Usa lo que te dejo para construir, no para retener. No te conviertas en lo que criticaste. Comparte, enseña, transforma. Sus palabras eran un mapa, y por primera vez en mucho tiempo, supe hacia dónde debía ir. Al día siguiente contacté a una arquitecta y a un abogado de fundaciones. Iba a hacer de esa casa no solo un hogar, sino un espacio de cuidado, memoria y servicio. Creé la Fundación Elena Herrera, con el objetivo de ofrecer cuidados dignos a personas mayores sin familia o abandonadas por sus parientes. Usé parte de la herencia para adaptar la casa y convertirla en un centro de día, con espacios de atención médica, terapias emocionales y talleres de memoria. Cada rincón hablaba de Elena, desde el aroma de las galletas de canela en la cocina hasta los cuadros restaurados en las paredes. Las primeras personas que llegaron al centro lo hicieron con desconfianza, pero pronto comenzaron a llamarlo el hogar de la abuela que nunca tuvimos. No era fácil. Había papeleos, dudas, días en que el cansancio me ganaba, pero cada vez que alguien me agradecía con lágrimas en los ojos por un gesto mínimo, una conversación, una manta limpia, una canción de infancia, recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Y entonces todo valía la pena. Una tarde, recibí una carta firmada por mi primo Tomás. Era breve. No espero que me respondas. Solo quiero que sepas que estoy viendo lo que estás haciendo y que me duele no haberlo entendido antes. La guardé en una caja. Tal vez algún día hablaríamos. Rachel, una prima lejana a la que apenas veía en Navidades, me buscó por redes sociales. Me contó que había tenido una hija hace poco y que la había nombrado Elena. Siempre pensé que era una señora seria y distante, pero ahora entiendo que era fuerte. Gracias por contar su historia. Las palabras se fueron acumulando como pequeños ladrillos. No eran reconciliaciones completas, pero sí señales de que el legado de mi abuela estaba tocando más vidas de lo que imaginaba. Un año después de la muerte de Elena, decidí organizar una cena conmemorativa. Invité solo a quienes habían mostrado afecto genuino, empleados del centro, antiguos vecinos, excompañeros de mi abuela, voluntarios del hogar, y sí, también algunos familiares. La cena fue sencilla: sopa casera, pan de ajo,
Y de postre, las galletas de canela con pimienta negra que solo yo sabía preparar. Cuando las llevé a la mesa, varias personas sonrieron con lágrimas en los ojos. Sabían igual que antes, dijo Rosa. Sabían ahogar. Al final de la noche, me senté en el porche con Lucía. El aire era tibio. Las luciérnagas parpadeaban entre las plantas y la casa brillaba con una luz suave, cálida, viva. ¿Crees que ella estaría orgullosa?, pregunté. Lucía no dudó. Ella ya lo sabía. Por eso te lo dejó todo. Cerré los ojos por un momento, sintiendo que Elena estaba allí, en el crujido de la madera, en el aroma a tierra mojada, en las risas que se apagaban lentamente dentro de la casa, y entendí que había cumplido. No solo había defendido su voluntad, había honrado su amor. Con el paso de los meses, la Fundación Elena Herrera se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. La casa ya no era solo un centro de cuidados, sino también un punto de encuentro para quienes habían sido olvidados. Llegaban personas mayores con historias cargadas de abandono, con hijos que ya no llamaban, o con amigos que se habían ido hace años. Muchos no hablaban durante los primeros días, pero luego, al sentir el respeto con el que eran tratados, comenzaban a contar, y en sus relatos encontraban un espejo. Todos, de algún modo, buscaban ser vistos, como Elena me enseñó. Una mañana, mientras ayudaba a una señora a plantar lavandas en el jardín, me preguntó si la abuela había sido siempre así de generosa. Más que generosa, respondí. Fue justa. Observaba en silencio, pero veía todo. Y cuando llegó el momento, actuó. Le conté, sin entrar en detalles, lo que había pasado con el testamento. Ella asintió como si entendiera desde la experiencia. Cuando uno muere, no se lleva ni las casas ni las joyas, solo lo que deja en los demás. Y tú llevas algo de ella en la mirada. Esas palabras me acompañaron durante días. Durante una visita de inspección del gobierno local, una funcionaria joven quedó impresionada con el proyecto. Este modelo debería replicarse en otras provincias, dijo. Me ofrecieron apoyo para expandir la iniciativa. No, lo tenía planeado, pero acepté. Elena no habría querido que nos detuviéramos en un solo lugar. Usé parte de la herencia restante para abrir una segunda sede en un barrio periférico, aún más necesitado. Allí, el impacto fue inmediato. Personas que vivían en soledad extrema ahora tenían un espacio para compartir historias, recibir atención médica básica y, sobre todo, sentirse humanas otra vez. En el aniversario de la fundación, organizamos una jornada abierta. Hubo música, lecturas, talleres y una exposición fotográfica de vidas invisibles, con retratos de algunos usuarios del centro, acompañados de frases que ellos mismos escribieron. Una de las imágenes más comentadas fue la de don Ernesto, de 84 años, sentado en un banco con una flor en la mano. Su frase decía: «Pensé que moriría sin que nadie me escuchara. Aquí me aprendieron el nombre». Esa noche, al cerrar las puertas, sentí que Elena había estado presente todo el día, como anfitriona silenciosa. Los medios comenzaron a interesarse por la historia. Primero fue un periódico local, luego un canal de televisión regional. Me entrevistaban no por el escándalo familiar, que nunca mencioné, sino por el trabajo que hacíamos. Pero un día, una periodista más curiosa comenzó a indagar en los orígenes de la fundación. Me pidió una entrevista más íntima. Dudé, ¿contarlo todo o proteger lo que ya estaba sanado? Al final, accedí, pero puse una condición. Quiero que esta historia no sea sobre herencias, sino sobre transformación. Aceptó. Y así conté mi versión. La de una nieta que fue ignorada pero no se dejó apagar. La entrevista se volvió viral. Gente de toda Hispanoamérica me escribió mensajes conmovedores. Me hiciste pensar en mi abuela. Yo también cuidé a alguien sin esperar nada. Gracias por recordarme que el amor deja huellas. Incluso recibí cartas de jóvenes estudiantes de enfermería, inspirados por la historia. Una de ellas, de Colombia, decía: «Tu historia me recordó por qué elegí esta carrera. No es por el sueldo, es por la dignidad». Guardé esas cartas en una caja junto con las de Elena, porque,
Aunque fueran de desconocidos, tenían el mismo amor verdadero. Una mañana de otoño, mientras ordenaba el archivo de la fundación, encontré la carpeta que decía Justicia. En ella Cecilia había dejado copias de toda la documentación legal, el testamento, las grabaciones, las devoluciones. Por un segundo, me debatí si quemarla. ¿Para qué seguir guardando heridas? Pero luego comprendí que no era un archivo de rencor sino de memoria. Era la prueba de que la verdad, cuando se defiende con dignidad, puede prevalecer. Decidí guardarlo en un cajón bajo llave, no por miedo, sino como testigo de lo que fuimos capaces de atravesar. Beatriz nunca volvió a llamarme. Tampoco lo hizo Ricardo. Tomás, en cambio, un día dejó una caja en la puerta. Dentro había fotos familiares, un reloj viejo y una nota. No puedo cambiar el pasado, pero puedo reconocerlo. Este reloj era de tu papá, y sé que Elena lo querría contigo. Lo sostuve en mis manos durante minutos, llorando en silencio. No lo vi como un intento de redención total, pero sí como un gesto de humanidad. Y a veces, eso es suficiente. A veces, no se necesita un discurso, solo un acto sincero. Un domingo, sentada en el jardín con Lucía y algunos voluntarios, hablábamos de lo que haríamos si tuviéramos una segunda vida. Uno dijo que sería pintor, otra que abriría una librería en la playa. Cuando me tocó a mí, respondí sin pensar, haría exactamente esto. Escucharía a los que nadie escucha. Y todos se quedaron en silencio, porque sabían que hablaba en serio, porque sabían que mi vida, con todo lo que había perdido y ganado, finalmente tenía sentido. No el que otros querían, el mío, el que Elena me enseñó a construir con cada decisión, cada acto, cada galleta horneada con amor. La fundación seguía creciendo. Comenzamos a ofrecer talleres para familiares cuidadores, clases de memoria para adultos mayores, grupos de duelo. Cada proyecto llevaba el nombre de algo significativo para Elena: Jardín Lavanda, Espacio Canela, Rincón Azul. Y cada persona que llegaba encontraba no solo asistencia, sino compañía. Un día, una señora de 92 años, que no hablaba desde hacía semanas, recitó un poema de memoria al ver una foto de Elena en la sala principal. «Esa mujer se parece a alguien que conocí cuando era niña», dijo. Nadie la corrigió. Todos sonreímos, porque Elena, de algún modo, seguía viviendo en cada historia compartida. Con el segundo aniversario de la fundación acercándose, decidí hacer algo especial. No una ceremonia formal ni un evento público. Quería algo íntimo, sincero, parecido a lo que Elena hubiera hecho. Preparé una tarde de té en el jardín, con música suave, fotos familiares y sillas de mimbre distribuidas entre las lavandas. Invité solo a quienes habían estado en los momentos importantes: los pacientes, los cuidadores, los vecinos, los amigos verdaderos. También invité a algunos miembros de la familia, sin expectativas, solo con la puerta abierta. Lucía vino, por supuesto. Llegó temprano, ayudó a montar las mesas, trajo un ramo de hortensias. Tomás también apareció, tímido, cargando una bolsa con libros antiguos de Elena. Sé que ella los coleccionaba. Me pareció justo devolverlos. Lo abracé sin palabras. Algunos se sorprendieron al vernos juntos, pero nadie dijo nada. La tarde transcurrió entre risas suaves, historias compartidas y lágrimas discretas. Cuando el sol comenzó a bajar, encendimos farolitos de papel y leí un fragmento de una carta que Elena me escribió. «Camila, la luz no se hereda, se enciende. Haz que la mía sirva para alumbrar a otros». Ese momento fue como una epifanía. Entendí que no importaba cuánto me quedara de la herencia, cuánto había costado defenderla, o cuántos vínculos se habían roto. Lo importante era que había logrado transformar ese conflicto en algo que servía, que tocaba, que sostenía. No había convertido la casa en un museo, sino en un organismo vivo que respiraba compasión. No era una hija rica de una viuda poderosa, como algunos habían dicho. Era una mujer que eligió permanecer fiel a lo que le enseñaron en la cocina, en las tardes de té, en los silencios verdaderos. Días después recibí una carta escrita a mano con letra trémula. Era de una prima que vivía en el extranjero y apenas conocía.
Me contaba que había leído la historia en un blog y que por primera vez en años sintió que pertenecía a una familia con alma. Gracias por no dejar que el resentimiento nos defina, escribió. Ese fue uno de los mayores regalos que recibí, porque comprendí que el amor que Elena sembró seguía floreciendo incluso en ramas lejanas, en generaciones nuevas, en espacios donde antes solo había distancia. Visité el lago una vez más. La misma casa que quisieron vender ahora era un refugio de fin de semana para pacientes en recuperación. Allí, entre árboles altos y agua cristalina, sentí que el tiempo no era enemigo. Caminé por el muelle donde Elena y yo solíamos sentarnos con los pies colgando. Cerré los ojos y escuché el viento entre las hojas, el canto de los pájaros, el sonido del agua contra la madera. «Lo logramos, abuela», susurré. «No como ellos querían, pero como tú soñaste». Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sentí paz. Con el correr de los años, la fundación se volvió un referente. Viajé a conferencias, di charlas sobre envejecimiento digno, sobre legado emocional, sobre justicia familiar. Pero siempre que hablaba, empezaba con lo mismo. Una historia de una nieta y una abuela, de una herencia y una traición, de una casa llena de recuerdos y una familia que tuvo que romperse para que algo nuevo pudiera nacer. Y cuando terminaba, las personas no me aplaudían por lo que había hecho, sino por lo que se habían visto reflejadas, porque al final, esta no era solo mi historia. En mi escritorio, aún conservo el diario de Elena. A veces lo abro al azar, como si buscara un consejo desde otro mundo. Una vez encontré una frase subrayada 3 veces. El amor no siempre se grita, a veces se demuestra en los días que nadie ve. Esa fue su manera. Y también es la mía. No me interesa ser recordada como la heredera que ganó una batalla legal. Quiero ser recordada como la mujer que honró un legado, que convirtió una casa en esperanza, que cocinó galletas para corazones rotos. La fundación creció más allá de lo que podía manejar sola. Formé un equipo, delegué tareas, pero seguí, presente en cada rincón. Me encargaba de revisar las cartas de los nuevos pacientes, de recibir personalmente a los voluntarios, de mantener viva la memoria de Elena en cada nueva historia. A veces me sentía agotada, pero jamás vacía, porque vivir así, con propósito, era el mejor modo de decir gracias. Una tarde, mientras salía del centro, vi a una joven llorando sentada en el umbral. Me acerqué y me contó que había traído a su abuelo, que no podía cuidarlo más. «Siento que lo estoy abandonando», dijo. Le tomé la mano. «Estás confiándolo a un lugar donde será cuidado. Eso también es amor». La abracé. En ese instante supe que Elena estaba ahí, no en cuerpo, pero sí en acto, en la forma en que yo hablaba, escuchaba, tocaba, porque ella me había enseñado a estar. Esa noche, me senté frente a la chimenea con una taza de té de canela. Abrí el álbum de fotos de la abuela y repasé una por una nuestras memorias. En la última página, había una imagen nuestra en el jardín, riendo, con harina en la cara. Debajo su letra firme decía: «Donde hay amor, siempre habrá hogar». Cerré el álbum con cuidado, como quien cierra un capítulo importante pero no lo olvida. Y me dije a mí misma como un mantra: no heredé una fortuna, heredé una causa. Y esa causa es lo que me hizo libre.